Pues bien, hablar de impedancia es conocido así. Va a encontrar generalmente esta fórmula. Impedancia es igual a la raíz de R al cuadrado más X al cuadrado. ¿Cierto? Siendo que esta es la resistencia y esta es la reactancia. La reactancia X encuadra XL menos XC. O sea, estamos hablando de reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. ¿Cierto? Esto es X, las reactancias. Pues bien, podemos ver aquí algo importante, que cualquiera de estos valores que sea cero, automáticamente la impedancia pasa a ser igual del valor que queda, ¿cierto? Por ejemplo, si es cero la reactancia, entonces impedancia será igual a la resistencia. Porque si es cero aquí, R al cuadrado más 0, R cuadrado, la raíz cuadrada de R cuadrado es R. Por lo tanto, Z es igual a R. De la misma forma sucede si R es 0 y la reactancia está presente. Entonces la impedancia es igual a la reactancia. Esto es importante entenderlo, porque existe mucha, se confunde mucho. Por ejemplo, en un capacitor, si yo hablo de impedancia del capacitor, estoy hablando de la reactancia del capacitor. Si estoy hablando de la impedancia de un inductor, estoy hablando de la reactancia de un inductor. Y si estoy hablando de la impedancia de un resistor, estoy hablando de la resistencia de un inductor. Solamente que aquí la persona puede especificar, en caso sea el elemento resistivo, decir la resistencia directamente, mismo que sea alterna. Y si es respecto al condensador o al inductor, yo puedo mencionar directamente la reactancia, sin decir impedancia, pero si yo menciono impedancia, estaría correcto, porque sería una igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta impedancia, como esto es una regla de Pitágoras, entonces tendremos pues que dibujar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. Eso ya lo hemos visto en las funciones trigonométricas. En el triángulo rectángulo, estas son las ordenadas, estas son las abscisas. Entonces, en el eje de las abscisas va R. Y en el eje de las ordenadas va X. Y la hipotenusa sería la impedancia, ¿cierto? Entendiéndose que cuando yo coloco esta R sobre Z, estoy asumiendo este ángulo como el ángulo phi, generalmente conocido como el ángulo phi, ¿cierto? El famoso phi. Entonces esto será phi. Y pues yo diría lo siguiente, que si en funciones trigonométricas conocíamos así A, B, C, y decíamos que A sobre C es igual al seno, en este caso de phi,
y que B sobre C es igual al coseno de phi y que A sobre B es igual a la tangente de phi, pues diré lo siguiente. Entonces, aquí diríamos que R sobre Z sería el coseno de phi, correcto. Y A sobre C sería X sobre Z, ¿cierto? Y que la tangente de phi sería A sobre B. Entonces, X sobre R, ¿cierto? Tendríamos estas expresiones. Pues bien, si nosotros tenemos teniendo a reducir la reactancia, entonces, que si yo tengo una resistencia aquí, R, una R, y una impedancia aquí, ¿cierto? Impedancia aquí, con un ángulo phi aquí. Cuando este valor, esta impedancia, viene aquí, el valor de impedancia comienza a disminuir a igualarse a R. Y el valor X comienza a disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Que aquí era X, 1, a X segundo. Entonces, R se mantiene. Entonces comienza a disminuir. Por lo tanto, también este ángulo comienza a ser ángulo 2, el ángulo 1. El ángulo 2 también disminuye, ¿cierto? Entonces, resulta que B, que sería este de aquí, de lo que era, digamos así, bastante menor que C, se comienza a igualar. Y cuando se llegan a ser iguales B con C, el cos phi tiende a ser 1, ¿cierto? El coseno de phi igual a 1. Entonces, el ángulo phi va a ser igual a 0 grados. O sea, no hay desfasaje, tiende a ser 0 grados. Esto lo vamos a ver en la parte de corrección de factor de potencia, ¿cierto? Pero para que vayan entendiendo ahí esta partecita. Correcto, entonces este sería la impedancia. Ahora, habíamos visto que lo contrario, en el caso de la resistencia, si un elemento es resistivo, mientras más resistivo es porque es menos conductivo. Y cuando es menos resistivo o tiene menos resistencia es porque conduce más. Entonces el inverso de resistencia tendríamos así 1 sobre la R, pero también diremos 1 sobre Z, y aquí también diremos 1 sobre reactancia, ¿cierto? Aquí 1 sobre R es conocido con la letra G, que sería la conductancia, ¿cierto? 1 sobre Z es conocido con la letra Y, conocido la admitancia. Y 1 sobre X es igual, conocido con la letra B.
¿ah? Y esta es la susceptancia. ¿Ok? Entonces, ya vimos que, por ejemplo, en paralelo, cuando hacemos circuito paralelo, ponemos 1 sobre R. ¿Por qué? Porque es más fácil sumar las conductancias, ¿correcto? Las conductancias. Pero aquí hay algo que les quiero agregar antes de continuar aquí. Lo siguiente, que cuando yo tengo, por ejemplo, eh, capacitores, vamos a poner capacitores en serie, ¿cierto? C1, C2, C3, C4. ¿Qué sucede aquí? Que esta capacitancia es como si este capacitor, el primer capacitor, se abriera, digamos así, en el espacio dieléctrico, se abriera. O sea, primero era aquí, después se abre aquí, después se abre aquí, y resulta que un capacitor con un espacio mayor, ¿cierto? Entonces, este tiene, por tener mayor distancia entre placas de electrodos, la capacitancia disminuyó. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Es así: 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. ¿Correcto? Entonces, la capacitancia es inversa. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de capacitores. Y si fuera el caso de paralelo, si yo fuera paralelo, por ejemplo así, capacitores en paralelo, capacitores en paralelo, ¿qué sucede? Que está en paralelo como si fuese, ahora las placas se juntaran más, entonces la capacitancia aumenta. Entonces aquí diríamos, si este es C1, C2, C3, entonces la capacidad total va a ser igual a C1 más C2 más C3 y así. ¿Correcto? Se me está escapando esta parte aquí. Y lo que es en el inductor, ¿qué sucede? En el inductor, ¿cierto? Ahí igual que la resistencia serie. Entonces aquí tendríamos L1, L2, L3. Entonces la inductancia total va a ser igual a L1 más L2 más L3. Si yo pongo inductores en paralelo, ¿cierto? Inductor en paralelo, digamos así, L1, L2, L3, entonces la inductancia total, L total va a ser igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3. ¿Ok? Entonces trabajamos igual como si fuese en el inductor como si fuera resistencias. Y el capacitor como fuera lo contrario a la resistencia. Cuando se trata de serie es como si fuese paralelo de resistencia. Y cuando se trata en paralelo es como si fuera serie de resistencia. ¿Ok? Entonces esto de aquí es algo que era importante conocerlo. Pues bien, continuamos con esta parte de aquí que estamos hablando. Muy bien, entonces aquí diríamos lo siguiente, que la admitancia es igual a la raíz cuadrada de la conductancia G al cuadrado más B al cuadrado. Y si antes decíamos que eran ohmios, te vamos a decir que son
mos, ¿cierto? Mos, ¿ok? O mo, ¿correcto? Entonces, aquí estamos hablando ya de la admitancia. Y bueno, ya nos faltaría ahora entrar ya en la parte de potencia, ¿correcto? Entonces, aquí, entendiéndose que cuando trabajamos con impedancias, vamos a trabajar con números complejos, que ya hay videos que tengo que también explican sobre el trabajo de números complejos con impedancia, ¿correcto? Después bien, vamos a pasar a lo que es potencia.